Buenos días, mi nombre es Samantha Ulestia y en este video vamos a presentar y analizar los 3 casos prácticos que se nos dio de tarea en Derecho Procesal Penal y relacionarlos en el Derecho Procesal Penal ecuatoriano. El objetivo de este video es identificar qué principios fueron vulnerados y estos principios son fundamentales ya que en cada situación. Y también vamos a tratar de explicar por qué se producen estas vulneraciones y señalar qué mecanismos jurídicos existen para poder corregir estos errores o estos fallos dentro del proceso. Es importante recordar que el proceso penal en Ecuador se basa en un modelo acusatorio. Este es un modelo acusatorio garantista, lo que significa que no solo se busca sancionar delitos, sino también proteger los derechos de las personas, estas sometidas a un proceso. Por estos principios, principalmente como la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa y la imparcialidad judicial son esenciales en cada proceso. A continuación desarrollaré cada caso que se nos dio para resolver. El primer caso que tenemos era básicamente de la prisión preventiva sin pruebas. En este primer caso, un juez ordena prisión preventiva contra una persona basándose únicamente en rumores o sospechas que dijo la contraparte, sin pruebas suficientes. La defensa solicitaba fundamentos, pero el juez responde que es una fuerte sospecha. Esto no es suficiente y además el proceso se retrasa varias veces, manteniendo al procesado en prisión durante meses. La explicación de este caso es que tenemos un problema muy grave, ya que una persona está en la cárcel sin que existan pruebas reales en su contra. No hay evidencia sólida y solo sospechas. Los principios vulnerados en este caso, como primer principio se puede vulnerar el principio de la presunción de la inocencia. Esto significa que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esa debe ser dicha mediante una sentencia. También se viola el derecho a la libertad personal porque nadie puede ser privado de su libertad sin justificación legal suficiente. Y en este caso no existía más que los dichosos rumores. Otro principio afectado es la motivación de las decisiones judiciales, ya que el juez no explica su decisión con base en pruebas, sino solamente en suposiciones. Además, se vulnera el principio de proporcionalidad, porque la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, no una regla. Finalmente, también se viola el principio de celeridad, ya que existían muchos retrasos mediante el proceso y estos son injustificados durante todo el transcurso del proceso. En este caso es importante entender que refleja una mala práctica judicial. El juez actúa como si la sospecha fuera suficiente para castigar, cuando en realidad el sistema penal exige pruebas reales y contundentes. La prisión preventiva se convierte en un castigo anticipado, lo cual es ilegal en el Estado de Derecho. Y también, ¿qué se debería hacer en este caso para la defensa? La defensa debería actuar rápidamente y presentar un habeas corpus para recuperar la libertad del procesado, pedir la revocatoria de la prisión preventiva y también exigir que el proceso avance sin retrasos y que esta sea una función explícita del juez. En resumen, la defensa debe garantizar que se respeten los derechos del procesado antes ya mencionados. En el segundo caso, en cambio, era sobre un juicio sin notificación a la defensa. Y en este caso se tiene que realizar una audiencia de juicio. Se realizó una audiencia de juicio sin que el abogado defensor haya sido notificado. El juicio se llevó a cabo sin la defensa y terminó con una sentencia condenatoria. Aquí el problema es claro, la persona fue juzgada sin un abogado, sin que supiera que había audiencia, y es decir, no tuvo la posibilidad de defenderse. Los principios vulnerados en este segundo caso fue uno de ellos el derecho a la defensa, ya que toda persona tiene derecho a contar con un abogado y a ser escuchado. También se viola el derecho al debido proceso, ya que este debe garantizar que exista un juicio con reglas justas, que en este caso no hubo. Y también se afecta el principio de contradicción,
ya que la defensa no pudo responder a las acusaciones de la otra parte, y también se vulnera la igualdad de las armas, que quiere decir que solo participó fiscalía, no tuvo derecho la otra parte de defenderse. En este juicio, que no existe una defensa, no es un juicio válido. Es como si solo una parte hablara y la otra parte no tuviera voz para poder defenderse o dar su contraparte. El juez también tiene responsabilidad en este caso porque debió verificar que la defensa estuviera presente antes de continuar con el proceso. Las consecuencias jurídicas en este caso son importantes, ya que debería existir una nulidad del proceso. Esto significa que la sentencia queda sin efecto, el juicio debe repetirse y el juez podría ser sancionado, ya que no verificó los pasos importantes para que se dé la audiencia del caso. El caso número 3 habla de la falta de la imparcialidad del juez, y en este caso el juez interrumpe constantemente al abogado defensor, pero permite que el fiscal hable libremente. Además, se reúne con solo la parte que es la parte fiscal a solas antes de dictar sentencia. Esto no puede pasar, ya que él debe tomar una decisión solo, sin ninguna parte. Aquí el problema es que el juez no es neutral, parece favorecer a la parte del fiscal, y los principios vulnerados, podemos empezar con el principio de imparcialidad, que se exige al juez que sea neutral, y en este caso no existen. También podemos ver que se afecta la igualdad procesal, porque una parte tiene más ventaja para que otra. Y también se vulnera el principio de contradicción, porque la defensa no puede expresarse libremente. También se rompe la transparencia, especialmente por la reunión privada que existe del juez con la parte fiscal. Y en este caso la imparcialidad es clave en la justicia y en todos los casos, ya que el juez no debe favorecer a una sola parte, y en este caso se da este malentendido y el proceso pierde legitimidad. La reunión privada es especialmente grave porque genera desconfianza y sospecha de favoritismo hacia una parte. En este caso, la defensa puede presentar una recusación del juez, pedir la nulidad de este proceso y apelar la sentencia. También se tiene que presentar una acción extraordinaria de protección y, en su caso, denunciar al juez. Para concluir, estos 3 casos demuestran que el respeto a los principios procesales es fundamental en el derecho penal y es importante llevarlo a la práctica para llevar un buen proceso penal. Cuando estos principios se violan, no solo se afectan al procesado, sino que también debilitan la justicia de un país. Un sistema penal justo no busca castigar a cualquiera sin importar el costo, sino garantizar que las decisiones sean legales e imparciales, también siendo respetuosas, y importante tener en cuenta los derechos humanos. Por eso, el rol de la defensa y el control de los jueces son esenciales en este tipo de procesos, que nos ayuda a evitar abusos dentro del sistema. Muchas gracias. Para concluir con esta exposición, resulta fundamental comprender que los 3 casos analizados no deben interpretarse como situaciones hipotéticas o aisladas, sino como ejemplos que reflejan problemáticas reales que pueden surgir dentro del sistema de justicia penal ecuatoriano. Estos escenarios permiten evidenciar cómo la incorrecta aplicación del derecho procesal penal puede derivar en graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas procesadas. En el primer caso, la utilización indebida de la prisión preventiva pone en evidencia una de las tensiones más importantes dentro del sistema penal: el equilibrio entre la necesidad de garantizar la comparecencia del procesado y la obligación de respetar su libertad personal. En la práctica ecuatoriana no es inusual que la prisión preventiva sea utilizada de manera excesiva, muchas veces influenciada por factores como la presión social, mediática o institucional. Sin embargo, este tipo de actuaciones desneutraliza la finalidad de la medida cautelar y la convierte en una forma de sanción anticipada, lo cual resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia. En el segundo caso, la falta de notificación a la defensa evidencia cómo una aparente falla administrativa
puede generar consecuencias jurídicas profundas dentro de la práctica. Estos errores en las notificaciones, fallas del sistema judicial o negligencias pueden provocar situaciones de indefensión. No obstante, es importante enfatizar que el respeto al derecho a la defensa no es una formalidad prescindible, sino una garantía esencial sin la cual no puede existir un juicio justo. La ausencia de la defensa rompe completamente el equilibrio procesal y transforma el proceso en una actuación unilateral. En el tercer caso, la conducta del juez plantea una problemática aún más delicada. La imparcialidad judicial en el contexto ecuatoriano es que la confianza en la justicia depende en gran medida de la percepción de independencia y neutralidad de los jueces. Cuando un juez muestra favoritismo o mantiene comunicaciones indebidas con una de las partes, no solo se afecta el caso concreto, sino que se debilita la credibilidad que existe en todo el sistema judicial. Estos tres casos analizados en conjunto permiten comprender que el derecho procesal penal no puede ser concebido únicamente como un conjunto de normas técnicas, sino como un sistema de garantías que protege a los ciudadanos frente al ejercicio del poder punitivo del Estado. Su correcta aplicación es esencial para evitar este tipo de abusos, arbitrariedades y decisiones injustas. El derecho procesal penal ecuatoriano, enmarcado dentro de un Estado constitucional de derechos y justicias, cumple una función esencial que ayuda a garantizar que el ejercicio del poder punitivo del Estado se realice dentro de límites jurídicos, estos siendo claros y respetando en todo momento los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, los principios procesales no son simples formalidades, sino verdades garantistas, que aseguran la legitimidad y justicia de las decisiones judiciales. A través de este análisis de los casos planteados, se evidencia que la vulneración de principios como la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa, la imparcialidad judicial y el debido proceso genera consecuencias graves que afectan no solo al procesado, sino al sistema de justicia en su conjunto. En el primer caso, la aplicación arbitraria de la prisión preventiva demostrada como una medida cautelar puede ser un mecanismo que desneutraliza y utiliza una sanción anticipada, con lo cual contradice los estándares constitucionales y los principios del garantismo penal. Esa práctica lamentablemente puede observarse en la realidad ecuatoriana, especialmente en contextos donde existe presión por obtener resultados rápidos en la presunción penal. En el segundo caso, la falta de notificación a la defensa pone en evidencia la importancia de las formalidades procesales como garantías sustanciales. Esta notificación no es un simple requisito administrativo, sino un elemento indispensable para garantizar el derecho a la defensa y el principio de contradicción. Su omisión genera indefensión y obliga a declarar la nulidad del proceso, lo que demuestra que el respeto a las reglas procesales es esencial para la validez de las actuaciones judiciales. Por su parte, el tercer caso resalta la importancia de la imparcialidad judicial como uno de los pilares fundamentales del proceso penal. Un juez actúa de manera parcial o que mantiene comunicación indebida con una de las partes compromete no solo la validez del proceso, sino también la confianza de la sociedad en la administración de justicia. La imparcialidad no solo debe existir, sino también parecer, ya que la percepción de la justicia es un elemento clave en el Estado de Derecho. En la práctica ecuatoriana, la correcta aplicación del derecho procesal penal enfrenta diversos desafíos, como la sobrecarga del sistema judicial, limitaciones institucionales y, en algunos casos, deficiencia en la formación de los operadores de justicia. Sin embargo, estos factores no pueden justificar la vulneración de estos derechos fundamentales, sino, por lo contrario, deben ser entendidos como razones para fortalecer el sistema, mejorar la capacitación y promover una cultura jurídica basada en el respeto de los derechos humanos. Y, en definitiva, el derecho procesal penal debe ser concebido como un instrumento de garantía
y no de represión. Su finalidad no es únicamente sancionar conductas ilícitas, sino asegurar que dicha sanción se produzca dentro de un marco de legalidad, de justicia e imparcialidad. El respeto a los principios procesales no solo protege al procesado, sino también fortalece el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Por ello, resulta imprescindible que todos los operadores jurídicos, como jueces, fiscales y defensores, actúen con estricto apego a la Constitución y a la ley, garantizando que cada proceso penal se desarrolle de manera justa, transparente y respetuosa de dignidad humana. Solo de esta manera se podrá consolidar un sistema de justicia legítimo, eficiente y acorde con los principios del Estado constitucional ecuatoriano.